tardes, amigos, ¿cómo están? Les damos una cordial bienvenida a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de una pequeña glándula que todos tenemos y que sabemos muy poco de la importancia que tiene en el funcionamiento de nuestro organismo. Me refiero a la tiroides y todas las enfermedades que la pueden afectar y las consecuencias que tiene, y uno de los principales factores está relacionado con la edad. Se calcula que solo en Estados Unidos afecta a 15 millones de personas. Aprendamos hoy sobre la tiroides junto al doctor Orlando Rodríguez, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Saludamos al doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de los Centros Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami, que viene usted preparado para respondernos todas las preguntas que tenemos sobre la tiroides. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, yo digo, la tiroides la tenemos aquí, ¿no? O por aquí. Claro, la tiroides es una glándula, Mario, bien pequeña, mide aproximadamente 5 centímetros y la tenemos en la parte delantera de nuestro cuello. Es una glándula que produce una serie de hormonas, las cuales juegan un papel extremadamente importante en nuestro organismo. Aquí yo tengo una gráfica para que usted nos muestre la tiroides, porque uno dice la tengo aquí, claro, pero no sabe cómo es. Claro. 5 centímetros, es chiquitito. Es bien pequeñita, ¿verdad? Y aquí está la tiroides. Esta es la glándula de la tiroides, que consiste de 2 lóbulos, ¿verdad? Un lóbulo en la parte derecha del cuello y un lóbulo en la parte izquierda. Y ambos están unidos por este pedacito de glándula que se conoce como el puente o el isthmus de la tiroides como tal. ¿Y por qué es tan importante la tiroides? Pero la tiroides es extremadamente importante para el metabolismo de nuestro cuerpo. Casi todas las células pues dependen de las hormonas que se producen en la tiroides. ¿Qué es lo que hace la tiroides como tal? Esas hormonas, pues esas hormonas controlan el desarrollo y el crecimiento, especialmente en una edad muy temprana, en la edad de los niños. Cuando los niños son fetos también, ayudan mucho al desarrollo del cerebro como tal y todas las otras estructuras del sistema neurológico. Pero también en nuestro cuerpo controla la temperatura, controla también la reacción de nuestro corazón, controla también pues los músculos, nos da la fortaleza de nuestros músculos. Ah, mire, la fuerza muscular lo controla. Claro que sí. Y también la temperatura. Y también la temperatura de nuestro cuerpo, claro. Y la función cardíaca, dice usted también. Y la función cardíaca, correcto. Y para que todos entendamos qué es el metabolismo. El metabolismo es solamente el uso de la energía por las diferentes células en nuestro cuerpo. La tiroides, las hormonas que produce esta tiroides, pues entonces es la que controla todos esos procesos y el uso de esta energía en los diferentes órganos y sistemas de órganos en nuestro cuerpo. Vamos a ir a la próxima gráfica porque dice que la gráfica es la hormona de la tiroides, o sea, vendría siendo qué parte de la tiroides. Disculpe que yo soy lego en la materia. Bueno, no, esto es una imagen que es un proceso bastante simple si lo comparamos con los demás procesos que existen en nuestro cuerpo. La tiroides es esta glándula que ya habíamos hablado y produce estas 2 hormonas. Estas son las hormonas tiroideas, una conocida como la T3 y la otra como la T4. El proceso de segregar o liberar estas hormonas al torrente sanguíneo lo controla una pequeña glándula que tenemos en nuestro cerebro, conocido como la pituitaria. Ah, esa es muy importante. Extremadamente importante porque no solamente controla esta glándula, la tiroides, sino también la pituitaria controla muchísimos otros procesos en nuestro cuerpo. O sea, la tiroides está conectada con la pituitaria. Claro que sí, Mario. Una vez que nosotros o nuestro organismo necesita acelerar nuestro metabolismo como tal, es decir, necesitamos más cantidades de las hormonas de la tiroides, pues entonces esta pequeña glándula, la pituitaria, segrega al torrente sanguíneo una hormona conocida como la hormona estimuladora de la tiroides. Es decir, llega a la tiroides y le dice, hey, nos hace falta un poco más de hormonas en la sangre porque ahora necesitamos acelerar nuestro metabolismo y entonces la tiroides pues segrega más de sus hormonas. Pero una vez que estas hormonas están en cantidades suficientes en la sangre, ellas mismas van a la pituitaria y le dicen, mira, ya hay suficientes niveles y entonces la producción de esta hormona estimulante
pues para. Para. Y a propósito de eso, tuve un amigo que lo operaron de la pituitaria, que parece que no es una operación tan fácil porque va por la nariz hacia adentro. Claro, porque la pituitaria es una glándula que se sienta, ¿verdad?, como en la base del cerebro. Está bien pegadita a un pequeño plato que tenemos, o un pequeño platito de hueso que tenemos en la parte por encima de la nariz, que se llama el plato cribriforme, y se sienta allá arriba. Entonces tenemos un acceso bastante fácil a llegar a esa glándula. La mayoría de los tumores que se desarrollan ahí son tumores completamente benignos, ¿verdad? Son los conocidos como los pituitari o adenomas pituitarios. Eso es la pituitaria. Correcto. Por ejemplo, yo que soy el paciente cero, yo tengo un par de nódulos en la tiroides. Claro. La mayoría de los nódulos en la tiroides, Mario, son completamente negativos, es decir, benignos. Hay nódulos en la tiroides que pudiesen ser malignos y esos son los nódulos que normalmente hacemos una biopsia para comprobar si son benignos o no, y si son malignos, pues entonces lo extirpamos. Yo creo que ahora nosotros vamos a entender mucho más a través de las enfermedades de la tiroides, porque tengo entendido que hay dos enfermedades. Las dos más importantes de nada más. Una es el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo. Claro que sí. Bueno, existen muchísimas enfermedades, pero yo creo que dos de las más comunes que existen son esas dos que acabas de mencionar. El hipotiroidismo, que quiere decir que la tiroide no trabaja o no produce la suficiente cantidad de hormonas que necesitamos, y el hipertiroidismo, que es cuando se produce demasiada hormona, más de la que necesitamos. Me río de nuevo. El hipotiroidismo, ¿qué medicamento se le da para mejorar eso? Bueno, como nosotros en el hipotiroidismo no producimos la suficiente cantidad de hormonas por una razón u otra, ¿sí?, pues entonces le damos al paciente esa hormona, que normalmente son los productos, los medicamentos conocidos como la levotiroxina o el sintroide, ese tipo de medicamentos. Anóteme ahí, por favor. Oh, usted es el paciente cero. Yo soy el paciente cero. Claro. Me dan a mí una pastillita porque parece que tengo hipo. ¿Y el hipo qué sensaciones le da a la gente? Que engorda, ¿no? Bueno, es una de esas, ¿no? Claro, bueno, es como tener un carro sin gasolina, ¿verdad? Porque la hormona es la que le da a usted esa energía para poder desarrollar todos estos procesos metabólicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted se siente cansado, se siente fatigado, se siente con frío en áreas donde hace calor. Entonces, claro. Ya, ¿y el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es todo lo contrario. Usted se siente con palpitaciones, se siente agitado, siente calor en áreas donde hace frío, y normalmente las otras personas le están diciendo, pues mira, me siento bien con esta temperatura. También afecta pues la conciencia, le puede dar delirium a usted porque los niveles están extremadamente altos y el cerebro no sabe muy bien cómo lidiar con esa situación. Entonces le voy a dejar una pregunta pendiente. La pregunta pendiente sobre el bocio. Y mientras tanto, Javier, ¿dónde se encuentra usted en este momento y qué nos va a mostrar? Bueno, y acá en uno de los departamentos más concurridos, don Francisco, en los centros médicos Univida, es el laboratorio. Acá se hacen los diferentes exámenes, examen de sangre y otros tipos de exámenes, ¿verdad?, que los pacientes necesitan, y aquí adquieren su resultado. Y ahora me acompaña Maydelis Cruz, ella es flebotomista y asistente médico y está a cargo del laboratorio, ¿verdad? Y me imagino que aquí ves muchos pacientes diariamente. Sí, vemos acá de 15 a 20 pacientes. ¿Siempre diarios. para sacar sangre o qué tipo de exámenes hacen acá? No, colectamos también heces fecales, orina, se hacen los papanicolaos también. ¿Y eso todo depende en la orden del médico? Sí. ¿Cómo es que funciona? ¿El médico le da la orden al paciente y el paciente la trae, o todo esto es computarizado? No, lo vemos en la computadora, el paciente viene a verse a la consulta con el doctor y el doctor le pone la orden en la computadora y luego la veo yo acá cuando sacan su cita, que vienen con nosotros. Después que hacen el examen aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, después que se hace el examen, se envía al laboratorio según corresponda a su seguro. El laboratorio que le corresponde, entonces... Maydelis, ¿y cuánto tiempo se demora el médico en recibir el resultado? Bueno, depende si tienen cultivo o no, pero generalmente antes de los 7 días ya están los resultados. Bueno, pues ahí lo tienen, laboratorio integrado en cada una de las clínicas Univida, un servicio más para sus pacientes.
Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca a nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello contamos en cada centro con la más avanzada tecnología, una novedosa atención con cámaras hiperbáricas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la tiroides, pero habíamos parado para el bocio. Y doctor, de repente uno ve que le dice al otro, dice, ¿qué pasa que tiene tanta papada? ¿Tú tienes bocio? Bueno, la papada es un poco diferente que el bocio, ¿verdad? El bocio... Claro, la papada nos referimos usualmente a la piel, ¿verdad? Como se ha caído, no está tan tensa como era antes, pero el bocio es algo diferente y también se manifiesta como esta protuberancia en el cuello, pero es una protuberancia bastante sólida. ¿Por qué? Porque es el crecimiento acelerado de esa glándula de la tiroides, que entonces nosotros la podemos ver, que normalmente en una tiroide de tamaño normal no se ve. Y después los nódulos tiroideos es lo que yo le decía, que yo tengo 2 nódulos, ¿no? Claro, y los nódulos tiroideos son extremadamente comunes en la población, ¿verdad? La mayoría de ellos son completamente benignos. Sin embargo, si alguien tiene algún nódulo tiroideo, pues entonces tenemos que tener un seguimiento bastante de cerca. Muchos de ellos tienen características que son completamente benignos y no necesitan inclusive ni una biopsia. Solamente aquellos que tienen características malignas, como una vascularización importante, una calcificación dentro, bordes irregulares y que tengan más de 1 centímetro, en esos nódulos, pues entonces nosotros recomendamos hacer una biopsia. Después hay otra cosa que se llama tiroiditis, que es una inflamación, tengo entendido. Claro, todo lo que termina en itis quiere decir inflamación, y la tiroide, de tiroide, itis, inflamación, eso es la inflamación de la tiroide. La inflamación de la tiroide puede venir por diferentes procesos, Mario. Puede venir por procesos autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Hashimoto's, ¿verdad? Es una enfermedad extremadamente importante y común, que es un tipo de enfermedad autoinmune donde nuestro cuerpo como tal produce anticuerpos que atacan las células de la glándula y la van destruyendo, disminuyendo la producción de esas hormonas. Pero también existen tiroiditis que son de tipo infecciosa, por ejemplo, la tiroiditis de De Quervains, una tiroiditis que es causada por muchísimos virus, como el ecovirus, el adenovirus, el virus de la influenza, el virus del COVID-19, por ejemplo. Claro que sí, puede causar ese tipo de inflamación. Bueno, y una vez en alguna entrevista pregunté por lo de esto de Hashimoto y es porque un médico japonés fue el que descubrió esto. Exactamente. Por eso que se llama Hashimoto. Vamos ahora a lo más complicado, el cáncer de la tiroides. El cáncer de la tiroides... Y tengo una gráfica ahí también. Claro que sí. El cáncer de la tiroides, Mario, se manifiesta usualmente como un pequeño nódulo o quizás una pequeña masa en la tiroides como tal. Aquí vemos ambos lóbulos de la tiroides, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y vemos estas protuberancias aquí de un tejido que es completamente anormal y que no pertenece a la tiroides. Los límites o los bordes son irregulares, vemos estas espinillas que están saliendo por acá y eso quiere decir que probablemente sea pues una enfermedad que sea maligna. Afortunadamente para todos nosotros, la enfermedad de cáncer de la tiroides, la mayoría de los cánceres son bastante benignos, si pudiéramos usar esa palabra como tal, y la razón es porque el 80 al 90% de todos esos cánceres son de tipo papilar, y ese cáncer papilar... ¿Qué es papilar? Papilar es la morfología que tiene el cáncer, la célula, la forma que tiene el cáncer cuando lo miramos bajo el microscopio. Entonces, para poderlo diferenciar de otros tipos de cáncer de tiroides, pues entonces le damos un nombre. Este cáncer es el más común de la tiroides y es el más benigno de todos esos tipos de cáncer, puesto que inclusive cuando hace metástasis hacia los ganglios del cuello, pues la enfermedad todavía es curable. También existe otro tipo de cáncer de la tiroides conocido como el folicular. Ese es un cáncer que también es bastante curable. Luego existe otro cáncer de la tiroides conocido como el cáncer de la célula de
HER2, que es bastante benigno también, y luego existen los dos últimos cánceres de la tiroides que son bastante agresivos. Uno, el cáncer medular, que es un cáncer que se ve muchísimo en las familias, ¿verdad? Hasta un 25% de los casos ocurren en las familias, pero afortunadamente es un cáncer que ocurre solamente en menos del 2% de todos los cánceres de la tiroides. Y el último, el más agresivo de todos, conocido como el cáncer anaplástico de la tiroides, es un cáncer que ocurre en menos del 1% de todos los cánceres de tiroides que son diagnosticados. Dos cosas. Tengo un pariente que ha tenido un cáncer de la tiroides, le han extirpado completamente la tiroides y le quiero hacer dos preguntas. La primera es que una vez que ocurre esa cirugía, se demora un buen tiempo en que la medicina encuentre los medicamentos para equilibrar la falta de ese órgano. Claro. Sí, toma un tiempo, Mario, porque ese órgano lo estamos eliminando completamente. Estamos eliminando, por ende, todas las hormonas que producen y que son extremadamente importantes, como habíamos hablado al principio del programa, para todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, al eliminarlo, nosotros tenemos que proveerla. Y la proveemos después de una cirugía como esta en forma endovenosa y también en forma oral. Toma aproximadamente de 4 a 6 semanas para que estos niveles de hormonas puedan llegar a una normalidad, y inclusive después de eso pudiese tomar unas cuantas semanas más, inclusive hasta meses, para poder lograr un estado de equilibrio. Ahora, esta persona sufrió un estrés y tuvo el cáncer. Conocí otra que también sufrió un estrés y tuvo un cáncer. Y conocí otra que también sufrió un estrés y tuvo un cáncer. Mi pregunta es, ¿el estrés puede provocar esto? Aunque yo creo que no existen estudios, porque sería extremadamente impredecible, sería muy poco objetivo, ¿verdad? Decir que el estrés es lo que está causando el cáncer, porque casi todos nosotros padecemos de estrés y tuvimos un programa recientemente hablando sobre eso, pero sí creo que el estrés como tal pudiese traer una serie de reacciones en nuestro organismo, en las cuales pudiesen pues elevar, y esto está comprobado, una serie de radicales libres que son agentes oxidantes que pudiesen causar daño en el material genético de nuestras células, los cuales pudiesen conllevar al desarrollo del cáncer. ¿Y la obesidad, doctor? ¿Por qué tiene que ver? Pero la obesidad es algo bien interesante, y la obesidad, la razón por la que causa el cáncer es porque la obesidad trae consigo un proceso inflamatorio en todo el sistema, en todo nuestro organismo. Es una enfermedad como tal sistémica, ¿verdad? Y también trae cambios oxidantes a las células, los cuales dañan el material genético a la misma vez. Y vamos a la historia de nuestros 100 y tantos programas. Claro. Hábitos alimenticios. Bueno, los hábitos alimenticios sí, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el consumo de carne roja, por ejemplo, el consumo de alimentos enlatados o conservados, ¿verdad? El consumo de todos aquellos alimentos que cocinamos, por ejemplo, en un barbecue, que tienen demasiados compuestos nitrogenados, pues todos esos compuestos pueden causar daños en el material genético también. Claro, consumir una dieta adecuada también nos trae beneficios a la tiroides. Una dieta que sea balanceada en el yodo, en selenio, en todos estos vitaminas y minerales que tienen unas características protectoras para nuestras células, pues ayudarían muchísimo a tratar de prevenir el cáncer de tiroides. Vamos a hablar de la falta de actividad física, pero después de que, Javier, usted parece que está en una sección que se dedica al tratamiento del dolor. Adelante usted. Oiga, don Francisco, seguimos aquí en uno de los centros médicos de Univida, Univida Medical Centers, que tienen su sección de terapia, su departamento de terapia, y dentro de las diferentes terapias encontramos acupuntura, un favorito de muchos pacientes porque realmente les brinda ese alivio que están buscando. Y aquí junto a la doctora María Batista, que es la experta en acupuntura. Doctora, cuénteme un poquito, ¿la acupuntura básicamente sirve para qué? La acupuntura es una técnica milenaria que consiste en insertar diferentes puntos en la piel. Son agujas muy finas que no producen daño al paciente y sirve para aliviar los dolores, tanto agudos como crónicos. Y también la parte de los dolores, me imagino que eso es lo que más buscan aquí, ese alivio. Exactamente.
Y los dolores se concentran mayormente ¿dónde? ¿Cómo funciona? Si el dolor es de espalda, ¿las agujitas van en la espalda o cómo funciona eso? Bueno, eso doctora? funciona, es un sistema muy estudiado y es un sistema que garantiza que no solo sean puntos en el lugar, sino puntos distales que trabajan en el lugar determinado. Por ejemplo, hay puntos que están localizados en las piernas y trabajan en la región del cuello. Hay otros que están localizados en las manos y trabajan en la región de lumbar. Y así sucesivamente. Me imagino, doctora, que su mayor satisfacción es cuando un paciente le dice o una paciente le dice, me siento aliviada. Eso es gratificante. Y esta población es mi pasión. Trabajar con esta población para mí siempre ha resultado ser mi pasión, debido a que son muy agradecidos, porque ellos esperan, pero no esperan tanto. Van esperando como poquito a poco. O sea, la expectativa es poca, pero el resultado es excelente. Sí. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la tiroides y llegamos al punto crítico, falta de actividad física, porque pareciera que esto de la actividad física es sumamente importante. Yo lo tengo que insistir en cada uno de los programas, que la mayor prevención está en la actividad física, en los hábitos alimenticios. Yo creo que esas dos cosas son muy clave. Extremadamente importante, y también el dejar de fumar y algunos otros vicios. Pero sí, el ejercicio es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el ejercicio es una de estas actividades que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a regular todos estos procesos químicos que están ocurriendo en nuestro cuerpo, y a su misma vez elimina muchos de estos químicos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que pueden ocasionar daños a los materiales genéticos y que pueden terminar ocasionando pues el cáncer en los diferentes órganos. Ahora, como queremos hablar con nuestro público para que les sirva de prevención, por eso que decimos que salud es vida, la salud es lo más preciado que tenemos, ¿cómo podemos saber si nuestra tiroides está funcionando bien? ¿Cuáles son las luces amarillas? Bueno, primeramente los síntomas de la tiroides, que habíamos hablado de algunos de los síntomas clínicos. Por ejemplo, la persona que pues aumenta de peso, la persona que tiene la intolerancia al frío, la persona que ha perdido cabello fácilmente, la persona pues que se ve pues unas marcas en el abdomen, no solamente la obesidad, sino también unas marcas en el abdomen, las personas que le empiezan a aumentar las piernas como si estuvieran inflamadas, bueno, toda esta serie de cosas. Pero lo más fácil, una vez que esta persona tiene ese tipo de sintomatología, es ver a un profesional, a su médico primario, y con un examen tan simple como de sangre para ver cómo están los niveles de sus tiroides, de sus hormonas de la tiroides, pues nosotros sabremos si usted padece de la tiroides o no. Y ahora, dentro de lo que están mirando, o yo mismo, ¿quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Las personas que están en mayor riesgo, Mario, son a medida que aumenta la edad, a medida que envejecemos, pues el riesgo de desarrollar enfermedades de tiroides pues va incrementando. También si tenemos una historia familiar de tiroides, pues entonces va a aumentar. Aquellas personas que toman algún tipo de medicamento que se conoce como que daña la tiroides como tal, como por ejemplo medicamentos cardíacos como la amiodarona, medicamentos como quimioterapéuticos, pues dañan la tiroides como tal también. También para aquellas personas que tienen pues un familiar de primer grado, ¿verdad?, que hayan tenido este tipo de tiroides. Aquellas personas que tengan una enfermedad autoinmune que también puede estar vinculada con las afecciones en la tiroides como tal. Aquellas personas que no tengan una dieta alta o apropiada en el consumo de
yodo, pues entonces también pudiesen tener este tipo de problemas en la tiroides. De ahí viene que la sal sea iodizada actualmente, ¿verdad? Que tenga yodo. Claro, eso viene a principios del siglo XX, ¿verdad? En los años 1917, 1924, en ese periodo de tiempo donde existía o había surgido la Primera Guerra Mundial. En los estados del norte de los Estados Unidos no existía mucho yodo en la tierra ni nada, y entonces un porciento bastante alto de la población pues tenía agrandamiento de la tiroides. Uno de los médicos conocido como el doctor Levine se da cuenta de esto, ¿verdad? Y entonces empieza a darle yodo a estas personas y claro, ve que empiezan a mejorar pues muy rápidamente, y entonces a raíz de eso esto se llevó al Congreso, y entonces de ahí se aprueba que toda la sal en los Estados Unidos pues contenga yodo para poder evitar no solamente en las personas mayores que desarrollen este tipo de problema en la tiroides, sino también, y mucho más importante, en los babies, en los fetos que vayan a nacer con aquella enfermedad que conocíamos antes, conocida como el cretinismo, ¿verdad? Que vienen, los niños nacen con defectos neurológicos, con retraso mental, pues, y vienen con muchas malformaciones en su cuerpo como tal. El yodo es muy importante entonces. Ahora, ¿por qué en esto hay más mujeres con esta enfermedad a la tiroides que hombres? Porque en general los hombres viven menos, pero las mujeres en este caso tienen más. Claro, siempre se lo atribuimos al estrógeno, ¿verdad? La hormona, pues por excelencia de las féminas. Y entonces pensamos que el estrógeno tenga algo que ver, y por eso la mayoría de los casos de problemas de la tiroides se atribuyen a las mujeres. Las mujeres en realidad, cuando hablamos de hipotiroidismo como tal, tienen hasta 10 veces el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad que los hombres. La pregunta que todos estamos haciendo, ¿las enfermedades a la tiroides tienen cura? Bueno, algunas de las enfermedades de la tiroides tienen cura, otras enfermedades no tienen cura. Por ejemplo, el cáncer de tiroides lo podemos resectar y la persona está curada. Por ejemplo, algunos tipos de tiroiditis o inflamación de la tiroides pues tienen cura cuando son, por ejemplo, inflamatorios, cuando son de tipo infeccioso. Sin embargo, el hipotiroidismo como tal no tiene cura. El hipertiroidismo pudiese tener cura, pero el problema es que muchas de las personas con hipertiroidismo después de un tratamiento pues terminan con otra enfermedad, termina con su hermana, con el hipotiroidismo como tal. Bueno, al final, resumen, vida saludable, alimentación balanceada, actividad física, un peso adecuado, es todo lo que se necesita para prevenir esta enfermedad. Y yo creo que sí, Mario, y son los mismos consejos que le recomendamos a todas las personas, casi todas las enfermedades, pero también, y esto es extremadamente importante, protéjase su tiroides, porque la tiroides también pues entra en cambios cuando usted se somete a la radiación. Todas aquellas personas que trabajan con equipos que producen radiación, los médicos, los técnicos de radiología, tienen que protegerse esa tiroides. Además, la historia familiar también es importante. Muy importante. Muchas gracias, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Hasta la próxima.